A continuación, el informe distrital a cargo del compañero Andrés Cubides Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE y secretario de Asuntos de la Seguridad Social y la Salud. ¿Listo? Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Y un saludo muy especial al magisterio, a Claudia, Buenos a días. Miguel y a Carlos Mosquera, que están ahí en la mesa. Sí, señor. Eh, ¿Qué novedades hay, Andrés, para el magisterio del distrito? Néstor, mire, acabamos de hacer las asambleas por UPZ, que son un carácter de derecho sindical ganado por la ADE desde tiempo atrás. Fueron 2 semanas muy intensas en jornada mañana, tarde y noche, que atiende a los jóvenes y adultos, y cubrimos a toda Bogotá. Se presentaron los informes de la CUT, de FECODE y del estado actual de las negociaciones que se desarrollan en las diferentes mesas de FECODE por los acuerdos de mayo. Y el informe de la ADE, que da el estado actual de la educación del magisterio en Bogotá, y donde nos reiteramos en que la Junta Directiva tiene que ser atendida por la Secretaría de Educación para manejar el problema de los provisionales, que no nos van a quedar sin trabajo el año entrante, para manejar la situación de las profesoras del proyecto 1050, para asegurar la continuidad y la implementación del preescolar, el ajuste del calendario académico que se va corriendo para diciembre y las condiciones dignas de la jornada única, que estamos solicitando la información como insumo para trabajar con la ADE y con FECODE, y que se implemente un programa fuerte de matrículas en Bogotá, donde hay localidades que hay niños sin escolarizar, pero también que se ponga especial cuidado a la previsión de las instituciones educativas, haciendo énfasis en que las plantas están congeladas y que eso hace parte del acuerdo 7 de FECODE con el gobierno nacional. No debe haber movilidad de docentes en esta época, hasta tanto no se definan los parámetros, que es el número de estudiantes por docente. Además, ahora con la información que dio Miguel, pues la Secretaría de Educación tiene que asegurar la expedición de las resoluciones de los ascensos y de las reubicaciones por efecto de la segunda y tercera cohorte en una justa batalla de FECODE porque se acabe este 1278, pero también para garantizarle el ascenso a estos profesores del 1278, que fue exitoso, que tiene que seguir mejorando y que tiene que seguirse reajustando a pesar de las trabas que le pone el gobierno a la rueda para que los docentes no asciendan. En la localidad que visitamos, Néstor, visitamos Sumapaz, ese maravilloso territorio de verdadero medio ambiente, que es la reserva más grande del mundo y que está apetecida hoy y amenazada por la minería y que es defendida por sus comunidades. Resulta que allá la delimitaron con el páramo de Cruz Verde para debilitar el territorio, pero eso es una denuncia que está hecha, pero sin embargo siguen ahí aferrados a que eso no sea de voracidad de los mineros. Y además que debe ser contenida en los programas de gobierno de la próxima alcaldía. Pero Sumapaz debe ser tenida en cuenta por la Secretaría de Educación, porque escuchamos de los maestros el abandono en que los docentes, los maestros y las maestras viven allí. Sus viviendas están en unas condiciones muy estructurales muy complicadas. Hay un trato indigno para los profesores allí. Igualmente, las dificultades por la lejanía que tienen los maestros y las maestras para asistir al servicio médico. Hay que lograr que les den los permisos y los tiempos necesarios para reconocerles el derecho a los días que tengan la necesidad para desplazarse a Bogotá, porque ahí hay unas lejanías bien lejanas, y acceder a los exámenes y tratamientos respectivos, y que Servisalud también acuda al territorio con las brigadas de salud para atenderlos en el sitio. Por supuesto, entre otras localidades, pues recibimos las inconformidades de los gobiernos, pero por supuesto rechazamos la agresión a los estudiantes por parte de los demás como respuesta de Peñalosa a una exigencia justa de los estudiantes, que es que haya transparencia y que haya una verdadera educación financiada por el Estado. Pero aquí lo que nosotros estamos mirando es el resplandecer del movimiento universitario, como el del 1971, que reclama al gobierno su obligación de financiar la educación, que sea gratuita y que sea prestada por el Estado. Y hoy hace parte de la movilización nacional. Y de manera particular, la ADE siempre ha apoyado estas expresiones de los jóvenes, que en tiempos recientes, para no ir más allá, es el respaldo a la universidad
y su derecho a disentir, y necesitamos una solidaridad con todos los universitarios. Es el resplandecer y el reverdecer del movimiento universitario, y no vamos a permitir de ninguna manera que sigan agredidos o agrediéndolos por parte de las fuerzas de represión de Peñalosa y del gobierno de Duque. También comentarle, Néstor, que el pasado jueves 26 se llevó a cabo el acto de unidad de respaldo a la candidatura de Claudia López. Se logró llenar el teatro de la EXI. Allí se ratificó, entre otros aspectos, que no habrán más colegios en concesión, que habrá un diálogo permanente con la ADE, que se mejorarán y se tendrán en cuenta los ambientes laborales, que habrá un trato digno para el magisterio, para los niños, para las niñas y para las comunidades educativas, y que hay un respeto a la autonomía de los gobiernos escolares y a la implementación de los 3 grados del preescolar y la continuación hasta la universidad. Por esa razón, a unos escasos días del 27 de octubre, insistimos en el voto por la democracia. Aunque las encuestas que comienzan a aparecer por doquier, algunas mandadas a hacer a la medida, porque el que paga tiene la razón, dice el negocio, pero que influyen de manera negativa en la decisión de los bogotanos, y por esa razón nos toca redoblar y triplicar los esfuerzos. Consideramos de todas maneras que a un mes de elecciones lo más conveniente es la unidad entre Hotman Morris y Claudia López, y de ahí la propuesta de la Junta Directiva de la AE. Pero si no se da, entonces estamos obligados a redoblar y a triplicar y a multiplicar por N los esfuerzos para alcanzar la mayoría de los votos de este sector democrático, y donde no debe contar el voto en blanco ni la abstención. Néstor, ese es mi mensaje en este informe distrital, para que sea tenido en cuenta por Bogotá y por este magisterio y por los jóvenes y por todos los bogotanos. Muchas gracias, Néstor, muy amable. Andrés, muchísimas gracias por tan importante información.